Shalom, queridos hermanos y hermanas. Una vez más les saluda a su hermano Joshua, hermano Leo, agradeciéndoles como siempre, hermanos, la espera de esta transmisión. Les saludamos desde aquí de New Jersey hasta la comodidad de su hogar en los países de Centroamérica y en toda la Unión Americana. Toda aquella persona que ve este video, ya sea hoy, mañana o cualquier otro día, ya que van a estar siendo subidos a YouTube. Así que puede verlos allí. Usted puede dejar sus comentarios al pie del video o sus preguntas. Si quieren más información de cada tema que nosotros subimos o estudiamos, pueden comunicarse conmigo vía correo electrónico o dejar sus comentarios bajo al pie del video o ir a la sección de archivo en el grupo Yará, discípulos de Rabbi Joshua. Una vez más quiero recordarles de que estos estudios que nosotros estamos haciendo ahora no tienen que ver prácticamente con la sabiduría oculta o Kabbalah. Estamos solo contextualizando el libro de los Hechos en un estudio casi así como exhaustivo para ponerlo en contexto a través de el Tanaj, la Torá, profetas, salmos y escritos, y a través también de la cultura y la historia de nuestro pueblo, Israel. Así que esta es la parte número 4, queridos hermanos y hermanas, de nuestro estudio y del libro de los Hechos. Y hemos visto, para comenzar, el preliminar del libro de los Hechos. También hemos visto quiénes son estamos viendo, vimos también quiénes son los griegos, los llamados griegos en el libro de los Hechos. Y también vimos quiénes son los, los circuncisos, es lo que vamos a ver ahora, o los incircuncisos del libro de los Hechos. ¿Quiénes son? Porque generalmente esto es lo que ha levantado mucha polémica dentro del mundo religioso, como ustedes sabrán, porque antes contextualizado prácticamente la escritura en este sentido. Y por esa razón nosotros pues intentamos ponerlo, hermano, en su contexto, para que pues no haya malos entendidos. Por eso es que nosotros estamos haciendo estos estudios. Y obvio pues, que para la mayoría de la gente que es lectora de las escrituras, pues conoce del libro de los Hechos. Sin embargo, cuando descontextualizamos, tanto escritural como históricamente y cultural, este libro, pues podemos pasar algunos detalles por alto y torcer la escritura cuando la interpretamos.
no tomamos en cuenta esos tres puntos que yo mencioné. Así que ahora vamos a estar viendo, hermanos, quiénes son los incircuncisos del texto del libro de los Hechos. ¿Quiénes son? ¿Por qué esa polémica en el capítulo 15 en específico? Pero no sin antes, hermanos, a, vamos a empezar con una lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8 o 7, cuando dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Esa es una pregunta que los discípulos del Rabí Yahushua le hacen a él, y a lo cual él contesta, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones podemos decir las determinaciones o el plan del Eterno que él puso su sola potestad o él concibió en su mente. Pero Yeshua les dice, pero recibiréis poder, en hebreo, koah, poder, cuando haya venido sobre vosotros Ruach Kodesh, y me daréis testigo en Jerusalén, en toda Judá, en Chomrón y hasta los fines de la tierra. Y este versículo que acabamos de leer, hermano, es el cumplimiento nada más y nada menos de lo que está en Devarim capítulo 12, si mal no recuerdo, de que estuvimos leyendo la semana pasada, donde Moshe Rabeno, como uno de los más grandes profetas de nuestro pueblo, hace referencia que cuando le venga sobre Israel lo bueno y lo malo, la maldición y la bendición, y que por haber desobedecido el Eterno los iba a esparcir entre las naciones, pero que si desde allá se volvían de todo corazón y guardaban sus mandamientos, ellos y sus hijos, o sea, el pueblo entre las naciones, el Eterno se iba a encargar de repatriarlos otra vuelta. Esto lo estuvimos viendo a la luz de las profecías de el Tanaj. Tuvimos que citar a Osea, ¿se recuerda cuando hablamos de Jezreel, el hijo de la mujer de Osea, y Loami, o Loruama y Loami? Y si están conectando prácticamente la palabra de Shimon Kefa en su primera carta, en el capítulo 2 verso 9 en adelante, cuando decía que ustedes que no eran pueblo, hoy son pueblo, que no habían alcanzado misericordia, hoy han alcanzado misericordia. Y en cumplimiento a la promesa, cuando dice, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo, se les será dicho, ustedes son pueblo mío. En el lugar donde se les dijo, yo no he tenido misericordia, yo me compadezco de ustedes. Es decir, eso significa una admisión más, es decir, un reconcilio, un recibimiento una vez más. Aunque haya sido desechado, una vez más van a ser, proféticamente está dicho que una vez más van a ser recibidos como pueblo, la parte del pueblo que no fue o que fue divorciada, por decirlo de esa manera, o separada y echada a vivir entre los gentiles. Así que con eso en mente, hermano, como preámbulo o como introducción de lo que estuvimos viendo la semana pasada, vamos a entrar prácticamente a esta otra parte, la parte número 4 de nuestro estudio, el libro de los Hechos. Y como dije el sábado pasado, dice el verso, ah, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y yo dije, hermanos, que, bueno, dijimos, estudiamos que cuando nosotros estábamos hablando de testigos, la figura que nos puede venir a la mente es que un caso de en juicio. Y ahí necesitamos pruebas, necesitamos unos testigos. Hemos dicho que un testigo tiene que haber oído y haber visto y haber estado ahí
físicamente presente para poder ser testigo. Y las personas interesadas y a quién afecta el testimonio del testigo. Y obvio, pues, la, el juez que daría el veredicto en este caso. Así que dijimos también, esto es para ponerle contexto, dijimos también que si el, el juicio es contra cierta persona o contra cierto pueblo, o contra cierta familia, o con cierta comunidad, o con cierto, o contra cierto país, otro país no tiene nada que ver con ese juicio. ¿Se explica? Otro país no tiene nada que ver. Por ejemplo, se lleva a la Corte Internacional, al país de El Salvador por algún error que hizo el presidente y todo el país prácticamente está siendo afectado o acusado de, de ese error que cometió un representante de nuestro país en el extranjero. La pregunta que nos podemos hacer es, en ese juicio va a estar el que acusa, va a estar el que defiende y el juez que va a dar el veredicto. Pero además de eso, va a estar los testigos que van a presentar los cargos o que apoyarán prácticamente la tesis del fiscal que está llevando, ¿cómo le puedo decir? Exponiendo los cargos en contra del país, de El Salvador. Eso es un suponer. Un ejemplo, pues. La pregunta que nos podemos hacer es esta. ¿En qué le afectaría a un mexicano ese caso? ¿En qué afectaría ese caso a un hondureño? ¿En qué afectaría ese caso a un salvadoreño o quiero decir a un americano, a un guatemalteco o a un chino? El testigo que aparezca o los testigos que aparezcan y las acusaciones del fiscal, todo iría en contra de El Salvador. ¿Por qué? Porque ese es el país a quien le compete, es el que está, a quien se le imputa prácticamente el caso o los casos. ¿Se entiende? Entonces, con eso en mente, podemos entender qué significa la palabra testigo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Yahudá. Y oiga, en Jerusalén, no dice a los de Jerusalén, o a los de Judea, o a los de Samaria, no dice. Dice a Samaria. Estamos hablando, cuando decimos Samaria, estamos hablando de una ciudad. De hecho, en algún tiempo histórico, la capital del segundo reino del norte de Israel, o de uno de los reinos, en este caso el del norte de Israel, Samaria, es una capital. Jerusalén es la capital del reino del sur, la de Judá. Y cuando dice en toda Judea, estamos hablando Judea, el territorio, o sea, la herencia que le tocó a Judá, el hijo de José, del hijo de Jacob Avino, a esa tribu. Y no estamos hablando pues prácticamente del gentilicio, sino del territorio. Y de la misma manera, cuando dice hasta lo último de la tierra, no está hablando de las personas que viven allí, sino del área geográfica. ¿Se explica? Último de la tierra significa el rincón último donde ya se tierra todavía. Es el área. Y obvio, pues, delante de la gente que viven allí, pero en específico, el área geográfica. ¿Se explica? Ok. Así que, para continuar, vamos a declarar nuestro lema y preparar así nuestras vasijas. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, ya no es Elohim, ya uno es.
Baruch Shem Kevod, Malhutot Babaleolam. Bendito sea su santo nombre y su eterno reino, desde ahora y para siempre. Amén. De quien Yeshua Hamashiach, en el nombre de nuestro gran Adón y Mele Yahshua Hamashiach. Amén. El libro de los Hechos, el libro de los Hechos, o en el libro de los Hechos, se nos informa que las comunidades judías, oiga usted, judías, y vamos a ir puntualizando casi cada expresión porque de esto se trata el estudio. Comunidades judías. ¿Qué quiere decir eso? Grupos de judíos que ya no vivían en su propia tierra y que vivían en otros países, en otras ciudades de otros países, villas, poblados, y pues se reunían para convivir juntos, especialmente los días del Shabbat, al estudio de la Torah. Eso es una comunidad. Lo que en español se conoce como la iglesia julana, en hebreo solo es una comunidad o quejilá, no iglesia, quejilá, o sea, un grupo una comunidad, pues, de judíos. Y cuando decimos judío, estamos hablando solo los miembros que componen o que vienen o que son descendientes de la tribu de Yahudá. Así que eso es el primer punto aclarado. Volvemos a leer el libro de los Hechos, se nos informa que, que las comunidades judías en la dispersión, o sea, fuera de la patria de Israel, estaban formadas de israelitas de Judea. No, o sea, cuando decimos judío, lo que estamos diciendo son personas israelitas, o sea, descendientes de Israel, de las 12 tribus, pero que no se han transculturado, que han mantenido la cultura. Hablando de cultura, como se conoce en Centroamérica o en América Latina, el folclore, que incluye tanto la vestimenta como la manera de vivir, hasta lo que hay que comer, todo, todo lo que nosotros llamamos también déjeme ver, el, los antojos, es decir, lo de nuestro país, aquello que es criollo de ahí y netamente de nuestro país, elaborado y producido del país. Eso, manteniendo, o sea, uniendo o abarcando todo eso, los que mantenían todo eso, a eso se le llamaba judío. O sea, descendientes de Israel, como dijimos, pero no transculturados. ¿Y por qué decimos no transculturados? Bueno, porque en el territorio de toda la cuenca del Medio Oriente, no solo Israel, sino también Asiria, y qué podemos decir Egipto, y qué podemos decir Arabia, y pues los países vecinos, como habían estado bajo el control del imperio de Grecia, los griegos habían dejado su cultura implícita dentro de ese territorio. Y las personas se habían identificado con la cultura griega, las personas del Medio Oriente, la habían absorbido como una cultura buena para sobrevivir. Y parte del pueblo de Israel, aún siendo judío, también habían adoptado ese sistema o ese estilo de vida griego. A ese estilo de vida griego, a esa cultura griega, en las escrituras hebreas o en las traducciones de las Biblias, es que se le llama, para identificarlos a ellos se les llama los griegos, pero no específicamente porque sean de etnia griega, es decir, que sean descendientes ¿qué? Del, ¿cómo se llama?
del emperador o del rey que podemos decir Alejandro Magno o de alguno de sus cuatro comandantes que se repartieron en todo lo que es el imperio. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la cultura. Espero que esto esté quedando claro para todo aquel que está a ver este video. Ya que no estamos hablando de árbol genealógico, estamos hablando de la cultura, del modo de vivir de los griegos que salió de su territorio y abarcó todo el área donde el imperio dominó. Teniendo en cuenta, hermanos, que para el tiempo que se escribieron estas escrituras, ya los griegos no estaban dominando militarmente la zona, pero aún así se les sigue llamando los griegos o la cultura griega, en otras palabras, heleno. Y de allí, disculpe, de allí la palabra helenistas o helenizados. Entonces, ah, estos que no habían abandonado su propia cultura hebrea y habían rechazado la cultura griega, a estos se les llamaba judíos, israelitas no helenizados. ¿Entiende? Y como estamos diciendo acá, dice, el libro de los Hechos se nos informa que las comunidades judías en la dispersión estaban formadas de israelitas, o sea, judíos que habían mantenido la cultura hebrea, o judíos no, o sea, no helenizados, e israelitas helenizados, o sea, por eso es que se dividen como en dos grupos, pero en realidad es el mismo. La diferencia entre uno y el otro es la manera de vestir, la manera de conducirse diariamente, la manera de comer, la manera de, de su estilo de vida diario. Eso es lo que los distinguía y por eso los dos pronombres. Gerín, o sea, ex gentiles integrados a Israel y también Ire Elohim, gentiles temerosos de Elohim. La palabra Ire Elohim son gentiles temerosos, pero cuando hablamos, estamos hablando de tres grupos si no se dieron cuenta. Judíos, que son los que mantienen la cultura hebrea, griegos o helenistas, judíos también, y de las otras tribus también, pero que estos ya han abarcado la cultura griega. Y gente de las naciones, paganos, pues lo que ahora se han integrado al grupo de los judíos en sus comunidades, en sus sinagogas. A eso se les llama ire Elohim, o sea, temerosos de Elohim. Y para hablar de un temeroso en específico, para ponerlo como ejemplo, tenemos el caso de Cornelio. Usted quiere aprender más de eso, léalo, pues ya en unas clases pasadas o sí, en unos capítulos anteriores de este, ya hemos hablado de Cornelio. Así de que le dejo su tarea. Ir Elohim, temerosos de Elohim, de las naciones. Ahora bien, la primera ocasión que en el libro de los Hechos se hace mención de una cantidad de personas incircuncisas dentro de una comunidad de los discípulos del Mashiach. O sea, Mashiach, acordemos que la palabra Mashiach es la palabra hebrea y que quiere decir o que significa ungido. Hechos capítulo 15, verso 1 dice, en adelante, por supuesto.
Dice, y algunos descendieron de Judea. La palabra descender es bajar, pero esto es metafórico. Se entiende que la palabra subir y bajar, hablando del monte Moriah, donde está el templo, lleva implícita o implica prácticamente lo sagrado del monte por el templo y el Aarón, o sea, el arca del pacto. Con eso en mente, gracias, manito Oscar, que el Eterno esté con usted y su familia y cualquier hermano que esté viendo este video. Shabbat Shalom. Así que, en vista de la santidad del monte Moriah, ir al monte Moriah, al templo, es subir. En la cultura del pueblo, eso es la idea que está detrás de la palabra subir o bajar, es descender, venir ya de celebrar. Eso lo puede ver como cuando el samaritano que cae, o quiero decir, del hombre que subió a adorar, que venía de adorar, descendía de Jerusalén, dice, de adorar, y cayó en manos de malhechores. Ese ya venía, y cuando iba ascendiendo, descender y bajar. Es un modismo para indicar la santidad del monte Moriah. Espero que esto esté claro. Entonces dice, y algunos descendieron de Judea a Antioquía de Siria. Y eso es lo que quiere, lo que está diciendo la palabra descender significa prácticamente que Antioquía comparado, la zona geográfica de donde estaba la comunidad en Antioquía, comparado con el monte Moriah, espiritualmente hay una gran diferencia. Antioquía espiritualmente está bajo, muy bajo, y no hablo de la gente, estoy hablando de la zona geográfica. Y el monte Moriah, espiritualmente considerado muy alto. Eso significa descender. No estamos hablando de las bajadas, así, no estamos hablando de eso, estamos hablando del sentido espiritual. Descendían de Antioquía y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, y esto, hermanos, es bien importantísimo que nosotros lo comprendamos, porque nosotros podemos hacernos la pregunta. ah, dice, dice, conforme al rito. Mire, si no os circuncidáis conforme al rito o la costumbre o al estilo de Moshe, no podéis ser salvos. Y vamos a aclarar estas palabras, porque estas palabras, como dije, hermano, la palabra, dos palabras, el rito de Moshe y la palabra salvo. Si no os circuncidáis, si no os circuncidáis, o si no os... la palabra, hermano, rito de Moshe ojo con esto, mucha atención a esta parte, hermano, porque difícilmente quizás yo la vuelva a tocar, porque por la cantidad de información que tenemos acá. Pero esta parte es bien importante que usted le preste mucha atención, si es posible, le escriba o la grabe o no sé qué haga, pero a modo de que esto le va a ayudar mucho a entender qué significa esto, qué significa la expresión al rito de Moshe. ¿Tenía una manera Moshe diferente a la de Abraham vino para circuncidarse? Expuso, o sea, la circuncisión que se hizo a Abraham vino y la que Abraham vino le hizo a su hijo Isaac y la que Isaac le hizo a su hijo Jacob,
eran las mismas o eran diferentes comparada con la que Moshe se hizo o con la que Moshe le hizo a sus hijos o Moshe modificó de alguna manera la manera de circuncidarse para que diga conforme al rito de Moshe? La respuesta es no. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa la expresión conforme al rito de Moshe? No dice al corte de Moshe, dice al rito de Moshe, según esta expresión de la traducción. Si no os circuncidáis conforme al rito o la costumbre o al estilo de Moshe, no podéis ser salvos. En primer lugar, ya vimos que la palabra rito o costumbre o estilo de Moshe no fue implementado sino hasta en los tiempos de los macabeos en adelante. ¿Y cuál es la historia detrás de esta frase? ¿Qué es lo que tiene en mente el escritor cuando pone el rito de Moshe? Acordémonos que históricamente Moshe no fue la primera persona circuncidada, número uno. Número dos, Moshe no fue el que dio la orden de, eso venía de los ancestros. Así que Moshe no pudo implementar ningún estilo. El estilo fue adaptado inclusive por Moshe, ya que Moshe Rabeno, como fue criado 3 meses con sus padres antes de ser puesto en la, en la cunita o en la arca que le hizo la mamá de junco y lo puso en el río, Moshe ya tenía 3 meses y los niños hebreos son circuncidados al octavo día, o sea, a los 8 días de nacimiento. Moshe ya tenía 3 meses, este niño, los padres, o sea, Amram se encargó de circuncidarlo. Moshe no se inventó nada, ni su propia circuncisión porque se la hizo su papá. Esto es para desmalbaratar la idea de que, o para explicar prácticamente en su contexto histórico a qué se refiere la expresión rito de Moshe. Ahora, ya entrado en la historia, en los tiempos de los macabeos en adelante, cuando la cultura griega entró al país y en toda la zona del Medio Oriente, muchos yahudín que ya estaban circuncidados por sus padres, como ya sabemos que los padres circuncidan a sus hijos a los 8 días, entonces, instados o atraídos por la cultura griega, ellos simulaban la circuncisión. ¿Qué significa esto? Que después de cortarse el prepucio, ellos tuvieron la idea, se les ocurrió la gran idea de amarrarse algo con peso para poder estirar una vez más el prepucio y volver a cubrir prácticamente lo que es la parte genital. Y así simular que no estaban circuncidados. Porque en el pensamiento griego en ese tiempo, que una persona esté circuncidada o se haga cortes en su cuerpo, prácticamente era abominable, era deformar su cuerpo, era algo que no concebía en la mente de un griego. Y las personas, por lo general, las personas, cuando una cultura está en apogeo y es la que predomina, la mayoría de personas son atraídas por ese estilo de vida. Y si no, solo miremos a nuestros jóvenes latinos, cómo ellos aspiran a ser como los americanos. Y no solo los jóvenes, sino también inclusive las personas adultas. ¿Acaso no ve usted personas adultas de nuestros países centroamericanos intentando ser güeras o güeros?
Me estoy metiendo en casos difíciles, mi hermano, pero pues es la verdad, lo estoy poniendo como un ejemplo para que usted con solo que levante su cabeza y la gire hacia los lados se va a dar cuenta de que eso está sucediendo. Las personas adultas también intentan abarcarse o influirse o conectarse prácticamente con la cultura americana. Usted se da cuenta que las mujeres americanas, ellas no necesitan teñirse su cabello para ser güero, su cabello así es natural. Obvio que los latinos no, en su mayoría. Entonces, los latinas, y por qué no decirlo, algunos otros latinos por allí también, usan los tintes para poder asemejarse a las mujeres americanas o norteamericanas. Y entonces, si la mujer centroamericana es blanca y si hace eso, se puede entreverar y casi hacerse pasar como una americana. En algunos de los casos pienso que tal vez puede llegar a suceder. Pero lo dejo hasta ahí para no me entrar más en polémica. Pero le pongo ese ejemplo para que vea que nosotros los seres humanos nos atrae algunos estilos de vida e intentamos imitarlos. Eso somos, y esto es en personas adultas, quiero decir. ¿Qué diremos de los jóvenes? Jóvenes que prácticamente no fueron abarcados o abrazados completamente por nuestra propia cultura de nuestros países y crecieron acá. Entonces ellos conocen, la cultura que conocen es esta. Entonces, como esta es su cultura que he conocido, ellos viven así. Intentan integrarse y parecerse a. Creo que te he explicado. De la misma manera, hermano, cuando ya entró la cultura griega en todo el Medio Oriente, incluyendo el territorio hebreo, muchos judíos, siendo judíos, abandonaban poco a poco, por supuesto, de una generación a la otra, por supuesto también, su propio estilo de vida y abarcando la cultura griega. Y aquellos judíos que no abandonaban su cultura hebrea, cuando miraban a otros judíos que estaban abandonando la cultura hebrea y abarcando la cultura griega, para hacerlos sentir mal le decían griego, y de allí el modismo. Así que cuando usted encuentre ah, la, la expresión griegos en las escrituras latinas, no vaya a pensar que se está refiriendo a personas de Grecia. Son hebreos con la cultura, que han abarcado la cultura griega. Se explica. De la misma manera, hermano, entonces estos que ya estaban circuncidados intentaban simular o hacer desaparecer la circuncisión que antes sus papás le habían hecho cuando ellos tenían 8 días de nacimiento y poder así integrarse entre los griegos con la cultura. Porque acuérdese de que estamos hablando de personas que no vivían exactamente solo en Israel, sino que estamos hablando de personas que vivían, ¿qué? En Éfeso, Esmirna, como usted sabe ya, Tiatira, Pérgamo y todos esos lugares de ahí. Corinto, ¿se explica? Entonces, como vivían entre ellos, ellos estaban tratando la manera de integrarse a la zona, a la manera de vivir de esa zona donde estaban viviendo. Y por eso la expresión es a los griegos, a los judíos y a los griegos. ¿Ve? Ahora, el, cuando los macabeos y en adelante vieron de que había muchos judíos que estaban simulando su circuncisión, su corte, o sea, revertiéndolo, el corte, entonces ellos forzaban a aquellos que querían ser estudiosos de Torah o pertenecer a la yeshiva o a la comunidad y entrar a la sinagoga, entonces los obligaban
Ah, elaboraron un estilo, pues, vaya, elaboraron un estilo de corte específico que no fuese revertido. Y a ese estilo de corte que no se podía revertir, a ese fue que le llamaron el rito de Moshe. Creo que más claro en el agua. Esto no se lo van a decir en ningún púlpito. Con esto que yo le estoy diciendo, usted va a entender prácticamente este capítulo o el libro de los Hechos, mejor dicho. Así que con esto ya no se podía revertir y a eso le llamaban el rito de Moche. Cuando los hermanos que van, como dice acá, algunos descendieron de Judá a Antioquía y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis, conforme al rito de Moche, o sea, el estilo de vida que pusieron los fariseos, ¿cómo es? El estilo de corte que se inventaron los fariseos, a ese le decían estilo de Moche o el rito de Moche. Si no lo hacían así, no podéis ser salvos. Y aquí va la explicación. Ya expliqué el corte o el rito de Moche. Espero que haya quedado claro. Ahora voy a explicar la palabra salvo, ya que esto en el mundo cristiano o religioso está descontextualizado, escritural y culturalmente. La palabra salvo no tiene nada que ver con la idea de salvación que presenta el cristianismo. Nada que ver. Esta expresión, la palabra salvo, estamos hablando, hermanos, que cuando decimos, ah, te va a echar la manito Salvador, el Eterno con usted y su familia. Yo me gustaría saber si hermana Soyapa está conectada con nosotros. Y todos aquellos hermanos que están conectados con nosotros, pues salud. Y me gustaría que se hicieran hacer saber. Y una verajá o bendición para mi prima Magdalena González, que también se reportó que está con nosotros, pero también que la hermana Mía Victoria Castro también esté conectada con nosotros y, y algunas otras personas porque lo estén, me gustaría que se hicieran saber. Así que dice, no podéis ser salvos. La palabra salvo en hebreo es Yeshua. Yeshua es la palabra salvo. Y esa palabra tiene por lo menos tres significados. Mm, Oiga usted, la palabra Yeshua en hebreo tiene tres significados. Número uno, significa victoria. Victoria, que como cuando una persona va a la guerra y gana la guerra, eso es victoria. O cuando una persona tiene, aquí nosotros culturalmente decimos, ella tiene una batalla contra el cáncer y esperamos que la gane, o le ganó la batalla al cáncer, ella tiene victoria. Victoria, es decir, triunfo. Esa es la primera explicación. La segunda explicación es liberación. Liberación. La palabra salvo significa, el segundo significado que tiene es liberación. Y aquí vamos a detenerlos un ratico. Espero que terminemos ahora todo este estudio, porque voy a explicar dos casos importantes acá. Número uno, la palabra liberación. Yeshua, liberación. Ah, dijimos que el primer significado de la palabra salvación que tradujeron en las Biblias latinoamericanas, ah, especialmente la Reina Valera, ah, no tiene el significado mismo que se le da en el mundo religioso, sino que la palabra Yeshua en hebreo tiene tres significados, al menos tres significados, que son de mi conocimiento. Quizás haya más, ya que es una palabra hebrea, usted sabe.
pero una de ellas es victoria, la otra es liberación. Y para poner un ejemplo de liberación, estamos hablando, hermanos, de que en la mente de los hebreos, de un hebreo de aquel entonces, o sea, de hace 2000 años atrás, que una, que es decir, que el pueblo de Israel, todo hablando de las 12 tribus, no estén ocupando su territorio designado por el Eterno y las Escrituras, y aunque no estén esclavos, pero no están en su propia tierra y están viviendo en otro país, para ellos eso es galut, es decir, ah, cautiverio. ¿Se explica eso? En el galut. ¿Usted sabe por qué se llama una de las cartas de Pablo, carta a los, no, a los de Gálatas, dice en la traducción? Es en el galut, o sea, quiere decir a los que están en cautiverio. ¿Se acuerda cuando los babilónicos llevaron a los judíos a Babilonia? Ellos no estaban presos, no estaban esclavizados, simplemente los expatriaron. Y sin embargo, allá en Babilonia, ellos eran libres. Ellos podían vivir en grupos y desarrollarse normalmente, trabajar, activarse, todo eso. Ve que la gente, la misma escritura dice que la gente, lea los salmos, la gente cuando miraba a los judíos tristes allí porque pues añoraban su propia tierra, les decían, ¿y por qué no cantan cánticos así como cantaban allá en su país? Hasta un grupo pagano sabe cantar esa canción, creo que es el Salmo 2, cuando dicen los ríos de Babilonia, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña las canciones que cantamos en nuestro territorio, especialmente en el templo? ¿Ve? No estaban cautivos, o sea, presos, no, estaban libres, solo habían sido expatriados y relocalizados en una zona donde ellos podían vivir libremente y hacer su vida. A eso sí que se le llama cautiverio en el pensamiento hebreo. ¿Se explica? Y bueno, más bien en hebreo no se dice cautiverio, se dice galut. Entonces cuando Pablo escribe a los de Galut, de Galatia, que es a los que están fuera o expatriados. Una de las mejores traducciones no sería el galut, sino más bien expatriado, así como comienza la primera carta del apóstol Pablo, Pedro quiero decir, cuando dice a los expatriados que están en el Ponto, Capadocia, Bitinia y por ahí se va. Expatriado, galut. Entonces, mientras se mantienen allá, están privados de el bienestar de vivir en su propia tierra libres. ¿Ves la asociación de la palabra salvación? A esto le vamos a agregar que en el territorio israelita había sido invadido por los romanos y que militarmente yacía bajo la autoridad romana. Y si todo el pueblo no se une, no hace shubá, no retorna a la Torá y al Hakadosh Baruj Hu, entonces no va a haber redención todavía. ¿Se explica? Eso es la palabra salvo acá. Esa es la idea que tiene. O sea que nadie iba a pararse allí como líder y cabeza del país y poder sacar a las fuerzas romanas de la invasión romana, sacar esas fuerzas de poder de allí para poder ser libres, o salvo, que es la palabra, ahora se está poniendo en sentido, ¿no? Cuando decimos la palabra salvo, estamos hablando de libertad, para que puedan venir los que están viviendo en el extranjero y venir a vivir a su propia patria. Sea restaurado
cada tribu en su territorio, que haya un rey, que haya un rey, un reinado. Eso es la restauración. No eso es lo que le llamaba la atención y le importaba. Y dejaron ver que les importaban a los discípulos cuando le preguntan a Yeshua, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, le están diciendo, vas a sacar a los romanos de acá y te vas a implantar como rey, vas a implantar el reino en este tiempo. La respuesta de Yeshua ya la conocemos, de que Yeshua no se manda el solo. Yeshua está esperando órdenes e indicaciones directas de Hakadosh Baruj Hu. Léalo. Y nosotros no estamos forzando las escrituras. No intentamos eso porque no tenemos una agenda bajo la manga y no representamos a ninguna organización religiosa. No somos perfectos, tenemos muchos defectos, pero esa parte, la Torah nos va a ayudar con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu a ser mejores cada día. Pero la escritura, teniendo el conocimiento, no podemos torcerla. No deberíamos. Nadie debería. Así que tenemos la palabra salvo. Por otro lado, una de las misiones de nuestro Melech, Yahshua Mashiach, es liberar a su pueblo de su pecado. Liberar la palabra Yeshua, liberar. Yeshua, liberar a su pueblo de su pecado, salvar del poder del pecado al pueblo, a cada individuo del pueblo. Y eso no fue lo que está escrito en uno de los libros conocidos como los libros, conocido como el libro de Lucas, cuando el malaj Gabriel le dice a Miriam, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahushua, porque él, Yoshia, él salvará o liberará a mi pueblo de su pecado. Y Yeshua más adelante lo repitió cuando le dijo a todos los Yahudín que habían creído que él era el Mashiach. Eso dice el Evangelio. Si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, van a conocer la Torah, traducido verdad, y la Torah los hará libres. Libres. Yeshua, lo que fue traducido salvación. Creo que basta con esta explicación. No terminamos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con los que descendieron de Judá, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a a los apóstoles, es decir, a los shluachim y a los ancianos, que cuando hablamos de shluachim estamos hablando de los alumnos más allegados a Yeshua Mashiach. Y cuando dice a los ancianos, estamos hablando de el din, es decir, a la corte que fue formada por los seguidores de Yahushua el Mashiach para tratar esta situación, porque estamos hablando de corte, tenemos un caso, ¿se explica? Hay un caso que comenzó en Antioquía de Siria y allá no hay un tribunal adecuado para que le resuelva y entonces tiene que ser llevado este caso hasta Jerusalén, donde están las autoridades competentes para poderlo solucionar. Y aquí tenemos a Pablo y a Bernabé y a la otra parte. Como dijimos, la pregunta aquí es, ¿quiénes eran los incircuncisos en la comunidad de Antioquía? ¿Quiénes eran esos incircuncisos en la comunidad de Antioquía? Podemos preguntarlos también, ¿serían Gerín y Elohim, o sea, paganos, o eran israelitas asimilados por la cultura griega? ¿Cómo podemos saber esto? Entonces, ¿las escrituras nos dejan así, a ciegas y que nosotros nos inventemos cosas? Yo creo que no, no.
Para saber la respuesta, debemos leer lo que el actor ha documentado anteriormente, o sea, previamente. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1 al 8. Aquí vamos a tener la respuesta. Usted es un estudioso de las Escrituras, quiere saber la verdad, lea conmigo. Y si no capta todo lo que vamos a compartir en este estudio y en lo que hemos compartido en los capítulos anteriores, usted puede ir a revisarlos una vez más en los archivos del grupo Yará. Ahí están todos los estudios que nosotros compartimos, por escrito. Además de eso, tenemos los videos. Si usted está ignorante de estas cosas, ya es porque quiere, querido hermano y hermano. Yo sé que hay otras personas que son mejores expositores que mi persona, porque yo no soy un profesional. Yo no me dedico a esto a tiempo completo. Yo solo agarro de mi tiempo y le invierto al estudio y luego comparto con ustedes. Pues yo tengo mi vida o mi tiempo ocupado, pues yo soy un padre de familia y tengo mis obligaciones como hombre, como padre, como esposo y todas esas cosas. El libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1 al 8 dice, y Shaul consentía en su muerte. Usted sabe que estamos hablando de Estefanía. En aquel día hubo una gran persecución contra, la Reina Valera traduce contra la iglesia. Y obvio de que esto merece una aclaración. Y se la voy a parafrasear tratando la manera de aclarársela. En aquel día hubo una gran persecución contra la escuela de los seguidores del Rabí Yahushua que quedaron, o que fue fundada, o que fue establecida en Jerusalén. ¿Y por qué digo escuela? En lugar de decir iglesia, como ha traducido la Reina Valera. Bueno, aquí está la explicación. Yo no lo voy a dejar flotando en el aire con una idea o una pregunta de esa manera, de esa magnitud. Resulta de que en Israel había muchos rabinos que tenían la capacidad de poder interpretar la Torá y los profetas. Y cada rabino que intentaba, desde su punto de vista, interpretar y explicar la Torá y los profetas, o las profecías de los profetas, y entonces fundaba su escuela, o podemos decir, se le unía a alumnos que simpatizaban con su estilo de enseñanza. Se le unían a él y a eso se le llamaba como una escuela, no una iglesia, no un grupo religioso, sino una escuela donde se estudiaba la Torá, teniendo como base la Torá de todas las escrituras y creyendo en un solo Elohim como pues es Israel. Amén. Entonces, las explicaciones que se dicen de la Torá variaban entre un rabí y el otro. Por ejemplo, todavía en los tiempos de Yeshua, para algunas personas piensan de que cuando Yeshua tenía 12 años todavía Gilel y Shammai y el maestro, déjeme ver qué maestro, ¿cómo se llamaba este otro maestro? Menahem, el que estaba en Qumran, eran tres grandes rabinos y cada uno de ellos tenía una explicación un tanto diferente en algunos puntos de la Torá, no en todo, sino en algunos puntos. Y por esa razón, y por esa razón, ah, ellos tenían simpatizantes o seguidores. Y a eso se le llamaba una escuela, la escuela de Gilel, o casa de Gilel y casa de Shammai, que eran los dos más
se puede decir, dos más famosos o grandes. ¿Por qué? Porque estaban en Jerusalén. Hacia el sur, en Qumran, ya sabemos que estaba Menahem. Y ese es menos mencionado, ¿por qué? Porque pues estaba afuera, usted sabe que estaba allá donde estaba el mar muerto que se conoce, por esas zonas de allá. Entonces casi no es tan mencionado. Pero como quiera, también tenía su propio estilo de interpretar la Torá, al igual que Shammai y Hillel. Para poner un ejemplo, entre las dos escuelas, una diferencia que había entre ellas era que para Shammai, que era más estricto en contra de los gentiles que querían hacer conversión, o cualquier otro miembro de Israel que estaba queriendo hacer Shubá o regresar a la Torá, ellos le hacían la vida bien imposible. Habían creado 18 leyes extraordinarias, incluyendo el corte de Moshe o el estilo de Moshe, como hemos hablado al principio. ¿Se explica? Ese es Shammai. Y decía que lo último que tenía que hacerse una persona para hacer la conversión, llamado en las traducciones de la Reina Valera, un prosélito, era circuncidarse, el último paso. Sin embargo, Hillel decía que basta para un gentil que se sumergiera, que hiciera tevilá. Al hacer tevilá, ya con eso le bastaba, mientras que Shammai decía, no, tiene que llevar circuncisión. Y ahí estaba una pequeña diferencia entre uno y el otro. Eran pequeños detalles, pero pues marcaban la diferencia. Ese era uno. La otra era de que cuando cuentan una historia que un gentil llegó donde Shammai y le dijo, explícame la Torá mientras yo me mantengo parado en un solo pie. Y Shammai le dijo que no podía hacerlo porque llevaba muchos principios. Era mucha la halajá para explicárselo. Y que no lo podía hacer. Además, él tenía algo en contra del gentil. O sea, ya hemos hablado de eso. Y acuérdese que Yeshua mismo reprochó esa actitud cuando les dijo, fariseos hipócritas, porque ustedes recorren el mar para hacer un tan solo prosélito y cuando lo logran convencer o convertir, pues, entonces lo vuelven más veces acreedor al infierno, o sea, al estar bajo en las partes bajas, después de hacerlo. Después de convertirlo, le amargaban tanto la vida prácticamente por el proceso que le aplicaban, que el hombre quedaba desanimado. No estaba tan entusiasmado por haberlo logrado. Lo convierte en más hijos del infierno. Eso fue lo que dijo Yeshua. Era por el estilo o la manera que lo hacía. Sin embargo, Hillel decía, llegó el mismo personaje donde Hillel le dijo, enséñame lo que dice la Torá, enséñame la Torá en lo que me mantengo parado en un solo pie. Y Hillel le dijo, yo te explico la Torá en lo que te mantienes parado en un solo pie. Haz con otros lo que tú quisieras que hicieran contigo. Esa es la Torá y los profetas. Es más simple, ¿no? ¿Ve la diferencia? Esas eran las pequeñas diferencias que existían entre una escuela y la otra escuela. No estamos hablando de iglesia en estas fechas. Solo en las traducciones que aparece la palabra iglesia. Y ahí la explicación. Ahora bien, hubo una gran persecución, de acuerdo a lo que dice acá, en el día de la muerte de Estefanía. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos no fueron esparcidos. El verso 2 dice, y hombres piadosos
piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Shaul, asolaba la escuela de los discípulos. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel y los entregaba en la cárcel. Eso es lo que hacía Shaul, o sea, Shaul o Shaul de Tarsi, conocido como Shaul posteriormente. Ahora bien, dice el verso 4. Mataron a Esteban, Pablo era el líder del grupo que estaba matando a Esteban, y después Pablo y ese mismo grupo empezaron a desmalbaratar la comunidad o la escuela que, que enseñaban la enseñanza de Yehoshua HaMashiach. Después de esa persecución, pues muchos salieron huyendo, excepto los apóstoles. Eso es lo que nos dijeron los primeros 3 versículos. El versículo número 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas. Los que iban huyendo, donde iban pasando, iban anunciando las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Verdad? El verso 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba o les enseñaba acerca de el Machía, del Cristo, o les enseñaba a Cristo, es decir, al Machía. Ya sabemos que para el Machía, o sea, es decir, ya sabemos que para los samaritanos, el Cristo o el Machía en hebreo, o sea, las referencias o lo que quieren decir es el rey de Israel, físicamente el rey de Israel de la dinastía davídica. Acuérdense de la mujer samaritana, sí, la mujer samaritana, la que estaba junto al pozo. ¿Qué le dijo a Yeshua? Sé que ha de venir el Mashiach, y el que tradujo llamado el Cristo. ¿Sabe eso, verdad? Entonces los samaritanos esperaban también al Mashiach, un rey de Israel descendiente de David, al igual que los Yehudín. ¿Ve? Cuando Él venga nos va a decir todas las cosas. Eso es un dicho judío y también los samaritanos lo dicen. Los judíos cuando discuten un punto y no se ponen de acuerdo, ellos dicen siempre, cuando venga el Mashiach nos va a aclarar las cosas. Lo mismo que dijo esta samaritana. Eso es dichos comunes en la historia y la cultura del pueblo, que es entendible. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y eso estaba pasando en Samaria. Ahora nos vamos a trasladar al mismo libro de los Hechos en el capítulo 11, el verso 19 hasta el verso 21. Lea conmigo. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos o perseguidos o habían salido huyendo, vaya, a causa de la persecución que hubo con motivo de Estefanía, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Oiga esta parte, no hablando a nadie la palabra, o sea, de la Torá, sino solo a los judíos. Ahora bien, aquí ya entra en contexto lo que expliqué al principio. A los judíos. Ya sabemos que cuando decimos judíos son aquellos que han mantenido la cultura y no necesariamente tienen que ser descendientes de Judá, exactamente. Pero si ha mantenido la cultura, aunque sea de otra tribu, también se cuenta como judío. ¿Se explica? Ok. Verso 20.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Se acuerdan que Cirene está más adelante de Cairo, Egipto, en Alejandría, pues vaya? Los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Y aquí encontramos el otro grupo. Y esto es lo que estamos intentando aclarar, judíos y griegos. Y como ya explicamos anteriormente, que estos de Cirene y de Chipre también le hablaron a los griegos. Esto no quiere decir que ellos también fueron a Grecia como para hablar a los griegos, porque si le querían hablar a gente de otras naciones, deberían hablar a los romanos, ¿no? ¿Por qué le hablaron a los griegos? O, o le hubieran hablado, ¿qué? Podemos decir a los de Siria, o a los de Arabia, o a los egipcios. ¿Se dio cuenta? Eso es un modismo que está detrás. Cuando dice los griegos, se está refiriendo a los judíos o a los descendientes de Israel que han abarcado la otra cultura de Grecia y han abandonado, quizás no del todo o quizás del todo, algunos sí, algunos no. Use su imaginación usted, la cultura hebrea y han abarcado la cultura griega. Y por eso es la expresión, y por eso es que encontramos esta expresión, que los que habían huido habían ido a Chipre y habían ido a Cirene, los cuales también dice, hablaron también en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Cuando, oiga, vamos a aclarar esta expresión, el evangelio del Señor Yeshua. Dice que estos de Chipre y de Cirene le hablaron también a los griegos las buenas nuevas del Señor Yeshua. ¿Qué quiere decir eso en realidad? La palabra Señor, podemos decir Adón, Señor Adón, Yeshua, ¿eh? Y la palabra evangelio significa buenas noticias. Así que, parafraseemos, la buena noticia del Adón Yeshua. En otras palabras, los de Cirene y de Chipre le fueron a decir a los de, ya no solo a los judíos que habían mantenido la cultura hebrea, sino también a los judíos que han abarcado la cultura griega y por eso les dicen griego, le hablaron de les hablaron la buena noticia de que el Adón de Israel era Yeshua. Es sencillo, ¿no? Voy a decirlo otra vuelta. Los de Chipre y los de Cirene le hablaron a los judíos que habían abrazado la cultura griega que el Adón, o sea, el rey de Israel, era Yeshua y que, pues, ya se había manifestado. ¿Y cómo lo probaban? ¿Cómo lo probaban? O sea, solo porque alguien me diga, mira, aquí está esto y es bonito. O yo vi algo y era bien bonito. ¿Cómo me convence? ¿Verdad? ¿Cómo me convence? Dice la escritura que cuando Felipe también iba huyendo, pasó por Samaria y anunció esas mismas buenas nuevas del Evangelio de Yeshua. ¿Y qué pasaba? Lo acompañaban milagros, obras extraordinarias, sobrenaturales, pues vaya. Y ya sabemos que, ya hemos aprendido en enseñanzas pasadas que lo que se conoce como milagros oiga usted, son eventos de otros mundos, de los otros mundos manifestados en este mundo físico. Y que la única manera de poder extraer esas cosas sobrenaturales a este mundo natural es poder tener acceso a esos otros mundos. ¿Te explico eso? Entonces, Felipe era uno de esos.
Y no pregúntenle cuando el torbellino los trasplantaba de un lugar a otro, para que tenga una idea nada más. Ahora bien, ¿cómo le comprobaban? La buena noticia es que nuestro Adón, el rey de Israel, es Yeshua. ¿Y qué decían los de, los de Antioquía? O sea, ¿cómo le creen? El verso 21 lo explica. Y la mano del Adón estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió. La palabra convertir no era la palabra más adecuada. Pudo haber sido mejor la expresión y se volvió al Señor. Y cuando decimos al Señor, no estamos hablando de Yeshua. Esta es otra confusión y es bueno aclararla. Y la mano del Adón, ¿ve? Por eso, si usted se fija, en el versículo 20 está bien especificado, dice, pero, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Ya está claro, ¿verdad? ¿De quién se trataba? ¿Quién es ese Adón? Ese Adón de que le estaban hablando, de esas buenas nuevas que estaban, de las que le comunicaban a los de Antioquía, eran las buenas nuevas del Adón Yeshua. El verso 21 cambia de personaje y dice, y la mano del Señor, según la traducción de la Reina Valera, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ok, la mejor manera de haber traducido acá hubiera sido, y la mano de Yahweh estaba con ellos, con los de Chipre y de Sirene, que eran los protagonistas. Y gran número creyó y se volvieron a Yahweh. ¿No es eso lo que dijo a Moshe Rabeno? Que si estaban fuera del país, entre las naciones, y de allá se volvían a la Torá de todo corazón, ellos y sus hijos, y le temieran al Eterno, el Eterno los iba a traer de regreso. Ese es el contexto. Estamos contextualizando, el estudio se trata de contextualizar las palabras del libro de los Hechos con la Torá y los profetas, por si no se había dado cuenta. Lo de arriba, lo que acabamos de leer, es previo a lo del capítulo 15. Podemos ver claramente en base a la información que el mismo autor nos brinda que los incircuncisos en Antioquía eran griegos, es decir, israelitas helenizados. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? ¿Por qué nos atrevemos a decir que los incircuncisos en Antioquía eran israelitas que habían abarcado la cultura griega? ¿Por qué? Miremos esto. Que debido a la asimilación helénica, muchos de ellos, como Tito y Timoteo, no habían sido circuncidados al octavo día. ¿Explica? No habían sido circuncidados al octavo día, ya que la Torah manda a circuncidar a su niño al octavo día, al padre. Pero ellos no lo habían logrado o no lo habían hecho porque sus padres habían abarcado la cultura griega y ya no estaban siguiendo las instrucciones de la Torá. Y por eso es que les llaman griegos, porque viven al estilo griego y no al estilo hebreo. Porque la Torá manda a circuncidar al niño a los 8 días, al varón. Pero si un niño o cualquier miembro de las otras tribus ya no circuncida a su niño a los 8 días y deja que crezca, ya no está viviendo como un hebreo. Está viviendo como un griego porque los griegos no circuncidan. ¿Se explica? Y por eso es que les dicen los griegos, porque son igual y actúan igual al griego. Esto es lo mejor que la explicación creo que van a tener en esta vida ustedes de estas cosas. Entonces dice
que debido a la asimilación helénica, muchos de ellos, dice, como Tito y Timoteo, no habían sido circuncidados, gracias, al octavo día de haber nacido. En ningún momento previo al capítulo 15, el autor nos informa de la existencia de Gerín o Ire Elohim en la comunidad de Antioquía. ¿Vio? En ningún momento. Y cuando decimos Ire Elohim, estamos hablando de gente temerosa del Eterno. Los que formaban la comunidad de Antioquía decidieron que los líderes de los discípulos se reunieran en Jerusalén con el fin o con el propósito de determinar si es necesario la circuncisión de estos descendientes de Israel helenizados, transculturados y ya adultos que vivían en Antioquía. Y una vez más, en el desarrollo del tema, en el capítulo 15, queda confirmado. Miremos que los incircuncisos son israelitas helenizados, llamados griegos o helenistas. En Hechos capítulo 15, verso 19, se registra el decreto, que no se añadan dificultades, que no se añadan dificultades a los que, oiga usted esta expresión, por eso es que las traducciones que hemos visto anteriormente de conversión, no tienen sentido. El traductor no tiene idea de lo que está traduciendo, o a menos que lo esté haciendo con una mala malicia. ¿Se explica? Mire cómo dice el capítulo 15, verso 19. Ahí se registró el decreto. ¿Y qué dice el decreto? Dice esto, que no se añadan dificultades a los que retornan. Esta es la palabra adecuada. Retornar. En hebreo no es retornar. Esta es una buena traducción de la palabra hebrea que significa shubá, shubá, o para que se entienda mejor, techubá. La palabra hebrea es techubá y significa regresar o retornar, dar un giro y volverse. Como el hijo pródigo, volveré a mi padre. ¿Se acuerda de eso? Es retorno, querido hermano y hermana. Usted, hermano y hermana de otras denominaciones con diferentes creencias, discúlpeme que le diga con su doctrina también, a la cual usted abriga y defiende, quizás, yo no sé, pero sin duda lo es así porque pues es lo natural de un ser humano. La palabra es chubá en hebreo y significa retorno, no significa conversión, significa retorno. Y voy a aclarar esta palabra retorno. Si usted nunca está en un lugar y pasa por allí, usted no está retornando. Le voy a poner un ejemplo más diferente y quizás más claro. Yo soy salvadoreño y nací allá y vine a este país. Cuando yo voy a El Salvador, estoy retornando a mi país. Estoy retornando, regresando a mi país. Cuando un americano va a El Salvador, no está retornando a El Salvador, está visitando. Cuando él viene de regreso a Norteamérica, está retornando a su país, está regresando a su país, a América, a Norteamérica. Ampliando más la explicación, yo tengo nietos que nacieron acá. Ellos son de origen salvadoreño, pues la sangre y todos los genes vienen de allá, pero ellos, si van a El Salvador, no están retornando porque nunca han estado allá.
En otras palabras, si retorna a la Torá es porque antes, a través de sus ancestros, en los lomos de sus ancestros estuvo usted. Si usted está retornando hoy en día en los lomos de algún ancestro hebreo, estuvo usted allí un tiempo. Y ya le voy a decir por qué. Si usted está haciendo conversión al pueblo, usted no estuvo en los lomos de nuestros padres en el tiempo pasado. Se lo voy a repetir de vuelta. Si está retornando o regresando al Elohim verdadero y a su Torá, usted estuvo en los lomos de algunos de los ancestros de las generaciones pasadas que practicaron Torá y creyeron en un solo Elohim. Si usted está haciendo conversión, usted no estuvo en ninguno de los lomos de nuestros ancestros en cualquiera de las generaciones pasadas y por eso está haciendo conversión, se está convirtiendo en miembro del pueblo, no está regresando al pueblo. ¿Es esto válido? ¿Me lo puede tomar usted como algo serio y que lo puede creer? Déjeme decirle que la escritura dice que cuando Abraham Avino le pagó el 10% del despojo a Melchizedek, o traducido Melquisedec, dice que Leví, que recibe los diezmos, pagó los diezmos por medio de Abraham Avino al Melchizedek porque Abraham Avino lo andaba en sus lomos. Si no tiene con esta evidencia o prueba bíblica, Moche Rabeno le dijo a la última generación, bueno, acuerde que antes de morir, Moche Rabeno reunió al pueblo y le dijo, con vosotros hago este pacto, y no solo con vosotros, sino con todos sus descendientes, con el que está aquí y con el que no está acá. Así que esto es válido. No le doy la cita, lo dejo que haga su tarea. Me gusta que sea estudioso. Y no me siga a mí, no se fije en mí. Yo no soy su modelo. Su modelo es Yeshua. Siga sus instrucciones y siga sus pasos, no los míos. Yo no soy mejor que nadie. Ah, y los que retornan de las naciones, dice el Hechos 15:19, dice que no se añadan dificultades a los que retornan de las naciones a Elohim. Sin duda estos que retornan de las naciones a Elohim son el mismo grupo de Antioquía entre las naciones mencionado en el libro de los Hechos capítulo 11 verso 21 que retornaron al Eterno. Estos son los descendientes de Israel asimilados entre las naciones. Y es que eso es lo que pasa. Ya hemos visto y puesto el ejemplo anteriormente. Así de que usted tiene suficiente evidencia como para dar el aval de lo que estamos exponiendo. Ahora, si usted todavía no está convencido y tiene alguna duda o alguna pregunta, usted puede hacerla, tiene todo en su derecho. También está en su derecho de desechar esto que yo le estoy enseñando, pero no sin antes tomarse el tiempo o la molestia de estudiarlo exhaustivamente, palabra por palabra, y diciendo y comparándola. Y si es posible, y yendo a ayudas como el traductor de Google, por lo menos, busque del griego, busque del hebreo y tráigalo al español y compare antes de desechar. Si los incircuncisos de Antioquía fuesen gentiles que habían creído y los gentiles según la Torah no tienen que cumplir con la misbot,
Entonces, ¿por qué razón los que descendieron de Judea les enseñaban la necesidad de circuncidarse? La única respuesta razonable es porque estaban viviendo la Torá. Por ende, no eran gentiles. Los gentiles no están obligados a vivir la Torá. ¿Me explico? Que el Eterno bendiga a mi sobrina Patricia y a mi hermano José Rosales Winchester y a su esposa. Mi hermano Juan Rosales también y su familia. Shalom Alejem. Ya dijimos, los gentiles no están obligados a vivir la Torá. Los judíos, o sea, Israel, desde aquellos tiempos ya estaban acostumbrados a tener en sus sinagogas a temerosos de Elohim, o sea, de los gentiles, pero no están obligados a los demás. Y nunca les exigieron la circuncisión por la simple razón de que eran gentiles. Pero estos incircuncisos de Antioquía ya fueron descritos en Hechos capítulo 11, verso 20, como helenistas. Y como hemos explicado, helenista se le dice, o helenos se le dice al judío que ha abarcado la cultura griega, y que está viviendo y que está viviendo como gentil, valga la redundancia. El autor de Hechos afirma en la cita del capítulo 16, verso 4, que el decreto fijado en el concilio de Jerusalén para la comunidad de Antioquía también fue llevado al resto de las comunidades de los discípulos de Yahushua entre las naciones, donde habían adultos incircuncisos, lo cual indica que también en el resto de las comunidades, la mayoría de los incircuncisos eran descendientes de Israel, solo que no los circuncidaban a los 8 días sus padres, porque como hemos dicho, sus padres ya habían abandonado parte de la cultura o de la Torá, o la Torá completa, y ahora vivían como griegos. En otros documentos de, de carácter histórico, podemos también confirmar la existencia de judíos incircuncisos. Por ejemplo, en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 2, versos 45 al 46, leemos que Matatiyahu y sus amigos y sus hijos, por supuesto, también imponían el rito de la circuncisión a los judíos que encontraban incircuncisos mientras pasaban. Le exigían obligadamente. En la Mishnah del Talmud Babli, en Neradín, en el capítulo 31 A o B, se hace mención de Are Elohim, Arele Elohim o Arele Israel. Y esta es la palabra, esta es la palabra hebrea para decir descendientes de Israel. Arele Israel, descendiente. No estamos hablando de Ben Israel, hijos de Israel, sino descendientes, que son dos palabras un tanto diferentes. Ben Elohim y Arele Israel. En sentido alegórico, refiriéndose a judíos que viven como un gentil, aunque estén físicamente circuncidados o incircuncisos. Es decir, una persona puede estar circuncidada o no circuncidada, pero no practica el resto. ¿Me explico? A veces solo va a los Shabbat o los días de fiesta, pero vive el resto de la semana o del mes o del año, vive como un gentil, igual, igual. En la Gemara del Talmud Jerusalemi, en Pesajim Daf, capítulo 63a, en el verso 8 y en la Halajá 8 dice, el rabí Yohanan dijo en nombre del rabí Benaya, en el templo es rociada sangre en nombre de un descendiente de Israel incircunciso. En hebreo,
Israel Arel, porque encontramos que nuestros ancestros, mientras estaban incircuncisos en el desierto, recibieron el rociamiento de sangre para purificarse del contacto con aquellos que murieron en el desierto. Está hablando cuando Moshe mató corderos, mezcló la sangre con agua y hizo la exparsión del agua con sangre sobre el pueblo y sobre el libro. ¿Se acuerda de esa historia? Una vez más le dejo de tarea que la lea. Ra Yizda, en oposición al rabí Benaya, dice, no es así, sino que es según la opinión del que dijo que ellos, los ancestros, fueron circuncidados el 11 de Nisan, o sea que ellos ya estaban circuncidados cuando recibieron el rozamiento para la purificación. La Gemara del Talmud y el Shalami, Pesajim Da, capítulo 63b, verso 8 de la Halajá 8 dice, Rabí Lazar dijo, en nombre del Rabí Hanina, hubo un caso de un cohen incircunciso que realizó el rito del rociamiento de sangre para purificación a personas impuras y su rito fue declarado apto. El Talmud Jerusalami se bajín, el Talmud Jerusalami Sebajín Pere 2, Halajá 1 dice, todos los sacrificios cuya sangre sea recibida por un coje incircunciso no son aprobados. Según el rabí Shimon, sí, sí son aprobados. Bueno, estamos hablando de esto, hermanos y hermanas, como una discusión entre rabinos, como vienen, como aprobando y desaprobando algunos hechos históricos que han sucedido entre el pueblo. Pero lo que estamos estudiando ahora, o lo que ya estudiamos, porque yo ya estoy dando por terminado esta enseñanza, es, hermanos, que quede claro o es identificar quiénes son estos incircuncisos mencionados acá. Ya hemos visto y expuesto por las mismas escrituras en su contexto que las personas mencionadas acá incircuncisas son israelitas, tanto judíos como de las otras tribus que están practicando Torah, pero que son personas adultas y que no han recibido la circuncisión, que no recibieron la circuncisión de sus padres al octavo día. Por eso se le estaba exigiendo de parte de los enviados de Judá, o cómo es sí, de Judá o de la circuncisión hasta Antioquía, que se tienen que circuncidar, porque si son hebreos, tienen que, deberían de. Y el caso fue llevado, como vimos, a Jerusalén, donde se acordó prácticamente de que por el momento, Hechos 15-19, por el momento no se le añadan más dificultades a los que están retornando. Y aclaramos que la palabra retornar significa volver, regresar. Eso quiere decir que un tiempo estuvieron, ya sea a través de un ancestro. Es válido también. Si usted tiene o quiere refutar algún punto, puede hacerlo a través de dejar un comentario abajo del video. Este video va a ser subido a YouTube y usted puede buscarlo. Yo he subido varios, ahí pueden estar. Busque José Leonardo o José Rosales en YouTube y ponga allí Kabbalah y Sueño. Y entre muchos por ahí va a aparecer uno de los videos y puede seguir buscando más videos que estoy subiendo a YouTube. También pues estos videos van a estar siendo distribuidos a cada miembro y a cada contacto, a cada miembro del grupo y a cada contacto que yo tengo tanto en Facebook como en el grupo y en Messenger. Así que para mí es un placer y un gusto, hermano, poder compartir, poder convivir con ustedes virtualmente y
Yo deseo de todo corazón que Hakadosh Baruj Hu le guarde, le bendiga, le prospere a usted, a su familia, a mis hijos, mi esposa, mi vida, mi ser, las economías, nuestra salud, la de usted allá, hermano o hermana, en Honduras, en El Salvador, México, Guatemala y en toda la Unión Americana. Y cualquier hermano y hermana que vea este video, que la paz de Hakadosh Baruj Hu sea con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.